Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital. El proyecto que fija la cadena perpetua para los violadores de niños ha iniciado su discusión, una discusión bastante accidentada en el Congreso de la República, unos debates aplazados donde se empiezan a ver las fuerzas que estarán con esta iniciativa del gobierno Duque, que la apoyan el Partido Cambio Radical, el Partido Conservador, el Centro Democrático está dividido. Por otro lado vemos al Polo Democrático, a las FARC oponiéndose a esto, a un sector del Partido Liberal. ¿Se necesita o no en Colombia que se fije una cadena perpetua para los violadores de niños? Ese es el debate, es una iniciativa que se ha discutido durante mucho tiempo en el país y esta noche vamos a hacer un programa para hablar sobre las ventajas y las desventajas de que en Colombia se haga una reforma constitucional que permita este tipo de castigos, con dos representantes a la Cámara que tienen posiciones diferentes sobre este tema. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en Opina Bogotá. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y el país lleva 12 años, Jessy, tratando de que el Congreso de la República avance, fije su posición, apruebe una iniciativa legislativa en torno a la cadena perpetua para violadores, un delito que no da tregua en el país. Desafortunadamente, yo creería que la iniciativa ni siquiera comenzó a debatirse en esa Comisión Primera de la Cámara de Representantes porque, entre otras cosas, la división en el interior del partido de gobierno del Centro Democrático llevó a que se aplazara. Se intentó resolver el asunto y tampoco hubo acuerdo. Solo hasta la próxima semana sabremos si definitivamente esta iniciativa avanza en su discusión o, como muchos plantean, se aplace la misma hasta después del proceso electoral. División en el interior del uribismo, cálculos electorales aparentemente en torno a este debate, pero ahí sigue la iniciativa que podría naufragar una vez más ante la mirada atónita de los colombianos que dicen: si se requiere la cadena perpetua como tantos reclaman, ¿por qué el Congreso no le jala al tema? Y no la debate. Representante César Lorduy del Partido Cambio Radical, representante de la Cámara por el Departamento del Atlántico. Buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches a toda la opinión pública, a quienes nos ven en estos momentos, a todos los que escuchan y observan este programa. Jessy, un saludo especial para ti, Erika, y obviamente a mi colega y compañero y amigo, el doctor Peinado. Bueno, y también nos acompaña efectivamente el representante Julián Peinado, es representante de la Cámara por el Partido Liberal, por el Departamento de Antioquia. Representante Peinado, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buena noche, un saludo especial a todos los televidentes, a ti, Erika, especialmente a Yesid, que nos permiten este espacio de opinión tan importante para los ciudadanos colombianos. Bueno, nuevas voces y sí, nuevas regiones, nuevas voces por supuesto, de las regiones que se ven reflejadas en la Cámara de Representantes, donde se va a dar la discusión de este proyecto. Como es un proyecto de reforma constitucional, Erika, son 8 debates. Arranquemos con usted, representante Lorduy. Usted que está, además es ponente. que es ponente, está de acuerdo efectivamente con la cadena perpetua para los violadores de niños. Quisiera arrancar preguntándole por qué usted apoya esta iniciativa del gobierno Duque. ¿Por qué cree usted que en Colombia debe haber cadena perpetua para los violadores de niños? Gracias, Jessy. Ya Erika lo había mencionado de manera inicial. Llevamos 12 años tratando de que esta iniciativa salga adelante. Esto no es una propuesta solamente del presidente Duque. Esta es una propuesta de la ciudadanía que nació fundamentalmente en Bogotá, con Gilma Jiménez recogiendo firmas de esquina en esquina, precisamente porque los hechos que denunciaba Gilma, entre otras cosas, no han parado, sino que se han incrementado. 12 oportunidades y el Congreso de la República, desafortunadamente, debo decirlo, no le ha respondido al país, no le ha respondido a las niñas y niños de Colombia, que todos los días son violados y otras veces son asesinados. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque ya hay que dejar de ver única y exclusivamente el victimario. Todo el derecho penal está estructurado sobre la base de que hay que proteger al delincuente, que el delincuente tiene derechos, que el mejor establecimiento carcelario para el delincuente, que el victimario no puede permanecer en la cárcel sino en determinadas condiciones, y todo el mundo se ha olvidado de la víctima. Pero es que aquí las víctimas son niños y niñas. Y resulta que a partir del año de 1991 nuestra Constitución estableció que los derechos de las niñas y niños son prevalentes. Y prevalentes significa que son superiores al derecho de cualquier criminal y de que cualquier delincuente. En consecuencia, como es un derecho prevalente, el castigo también tiene que ser prevalente. Y no hay mejor castigo prevalente que aquel que le acaba la vida a un niño o una niña,
reciba la misma sanción sin acabar con su vida, pero que permanezca eternamente en la cárcel. Representante Peinado. Primero, es importante aclararle a la opinión pública y a esta mesa de trabajo que el proyecto que actualmente cursa en Comisión Primera de Cámara de Representantes no es un proyecto de iniciativa gubernamental. Es decir, no es la bandera que el gobierno Duque anunció en su momento en la instalación de esta nueva legislatura. Es un proyecto de origen parlamentario, donde los autores, algunos de ellos muchos son compañeros de nosotros en la comisión y precisamente son de Cambio Radical. No es cierto que sea el programa que anunció o el paquete de medidas que anunció el presidente Duque. Pero tiene el apoyo del presidente Duque, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Yo tengo serias dudas en esa materia porque precisamente en Comisión Primera, y me corregirá el doctor Lorduy, brilló por su ausencia la presencia del gobierno. Si es un gobierno que asume esas banderas, ¿cómo es posible que en Comisión Primera no se presente el ICBF, no se presente la ministra del Interior, la ministra de Justicia? Entonces sigue siendo un proyecto huérfano de acompañamiento del gobierno nacional. Yo no lo veo en esas condiciones, máxime si los autores que se referencian y se verifica en la Gaceta Oficial o se certifica por parte de la Secretaría de la Comisión Primera, es un proyecto netamente parlamentario, en respuesta, eso sí, como lo dice el doctor Lorduy, a un clamor popular para la defensa de los niños a través de un mecanismo de disuasión que es el derecho penal, instaurando medidas de esta índole, de estas características. Pero no es cierto que sea el proyecto del gobierno nacional, motivo por el cual no lo pueden asumir como propio. Entre otras cosas, representante Lorduy y representante Peinado, fue la representante Margarita Restrepo del Centro Democrático quien presenta una proposición de aplazamiento de la discusión de este acto legislativo, argumentando que ustedes los congresistas quieren utilizar el tema para hacer politiquería en época electoral. El Centro Democrático, que como decíamos también hace un rato, y así, es el partido de gobierno que debería apoyar esta iniciativa porque el señor Iván Duque desde campaña es lo que le ha vendido al país. Respetuosa proposición, pero inadecuada, inoportuna, injustificada, entre otras, porque las razones fundamentales que expresó la doctora Restrepo, a quien quiero y aprecio mucho, sencillamente es que este proyecto y los resultados del mismo iban a ser utilizados como política en la campaña electoral en la que estamos presentes. Los congresistas no hacemos eso. Eso es lo que hacemos. Todos los días lo que se aprueba en el Congreso de la República tiene una característica política. La Constitución se llama Constitución Política. No hacemos sino eso. En consecuencia, fue desafortunada esa proposición que terminó en una votación que toda la ciudadanía conoce de 16 a 16, porque desafortunadamente unas personas que debieron estar allí no estuvieron. Hernán Prada, del Centro Democrático. Pero allí sirvió fundamentalmente para que supiéramos cómo estaban las cargas desde el punto de vista de votación y cómo estaban las cargas ideológicas. Y sorprende que la doctora Margarita, que hace esa proposición en octubre 31 del 2018, que este proyecto fue aprobado en la Comisión Primera, la doctora Margarita lo aprobó. Por eso sorprende, por eso es extraño. Listo, pero olvidémonos de eso. En algún momento, de nuevo, la Comisión Primera tendrá que abordar este proyecto. Y de nuevo, todos los que hacemos parte de la Comisión Primera vamos a tener que responderle a las familias que han perdido un ser querido, que han perdido una niña, que han perdido un niño, que son miles. Entre otras, Bogotá es la de las ciudades en las que más suceden de esos casos en Colombia. Así es. Representante Peinado, pero usted señala ahora que precisa que esta iniciativa es de carácter parlamentario, pero más allá de eso, usted tiene reparos sobre esta iniciativa, más allá del origen, si es del gobierno, si es del Congreso, ¿cuál es el reparo que usted tiene para marginarse un poco del apoyo a la cadena perpetua para violadores de niños? Claro, no es que no esté apoyando dicha propuesta. Lo que sí hay que advertir y lo que se logró con la proposición, que fue lo que más me convenció a mí y muchos de mis compañeros liberales, es precisamente que en este momento no ha llegado un concepto del Consejo de Política Criminal, el cual es un órgano especializado, conformado por las altas instituciones, la mayor jerarquía en materia de defensa en justicia. Es decir, está el ministro de Justicia, está también la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, una cantidad de actores fundamentales que son operadores jurídicos que tendrían que implementar esta norma, quienes advirtieron
que la próxima semana, la semana subsiguiente, estarían allegando dicho concepto. Es decir, se pidió por una parte, bajo ese argumento de la doctora Margarita, el cual también no comparto, se pidió dicha suspensión. Sin embargo, la suspensión, lo que nos llevó a decretarla o a solicitarla a la mesa directiva era la necesidad de que el gobierno, por ejemplo, que asume esta bandera, se siente con nosotros, porque es que además es la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, la Procuraduría, la Defensoría, el ICBF, quienes nos deben nutrir y alimentar para que este proyecto, que ojo, óigase bien, señor televidente, se ha engavetado 15 veces desde el 2007. Quiere decir que algún problema tiene que existir de fondo, que solamente se habla de momentos de calentura o que hay fallas en la técnica jurídica mediante la cual estamos pretendiendo sacar este proyecto. Pero ¿usted está de acuerdo con poner la cadena perpetua? Más Hombre, allá de toda esta lógica, de toda esta discusión, un poco de forma y demás, en el fondo, ¿a usted le gusta la cadena perpetua para los violadores de niños? Pero por supuesto, los niños deben tener el mayor grado de defensa. Sin embargo, hay que ser serios con la ciudadanía y hay que ser correctos a la hora de decirles cuáles son los obstáculos reales, constitucionales que actualmente tenemos. Entiendo que es un clamor popular, sin embargo a la gente no se le puede decir que efectivamente esto después se lo vamos a tirar a la Corte Constitucional para que sea ellos los que diriman el conflicto. Yo creo que la competencia del Congreso es hacer un trabajo serio, revisar esos 15 proyectos, qué pasó, por qué se negaron, por qué no salieron avantes. Ejemplo de ello es decir que el proyecto de Gilma Jiménez, el tema del referendo, lo que intentó con 2,5 millones de firmas no se dio por vicios de trámite. Bueno, hay que blindar el proyecto y sacar un producto bueno, competente, que además, ojo, muchos constitucionalistas dicen que puede acarrear problemas serios al Estado colombiano, entendiendo que se estarían vulnerando tratados internacionales que según la Constitución Política, en su artículo 93, hacen parte de nuestra Constitución o del bloque de constitucionalidad. Representante Lorduy, hay que esperar el concepto de política gracias, criminal. Erika, pero yo quisiera, hacer varias precisiones. La primera precisión: el único guardián que tiene la Constitución Política de Colombia se llama Corte Constitucional. Y el Congreso de la República puede reformar la Constitución y no tiene límite alguno distinto de lo que la Corte Constitucional ha venido establecido. Los congresistas no estamos sujetos para reformar la Constitución a concepto de nadie. El gobierno es el que está obligado a ese concepto, pero los congresistas no estamos obligados a ese concepto, en primer lugar. Y en segundo lugar, ese concepto no es vinculante. Es decir, así el concepto diga que no, porque unos teóricos del derecho o amantes de una forma u otra de castigar a los asesinos y criminales de niños y niñas, piense que la cadena debe ser de manera distinta. No, esos conceptos no son vinculantes, no son necesarios. Podemos adelantar el debate, sacar adelante el proyecto de reforma constitucional y que la Corte Constitucional, en últimas, diga lo contrario. Pero ya que menciona mi compañero Peinado, convenios internacionales, hay más de 8 convenios internacionales firmados por Colombia que dicen lo mismo que dice la Constitución. Los derechos de los niños son prevalentes y en consecuencia son prevalentes por arriba hasta de los mismos tratados internacionales. La Corte, nosotros y todos los ciudadanos tenemos la obligación de proteger los derechos de los niños y tenemos que protegerlos de esos criminales, entre otras cosas, Erika, la mayoría de ellos reincidentes, porque la mayoría de las personas que han sido condenadas por delitos sexuales vuelven y entran y salen a la cárcel. Ya es hora de que dejen de estar haciendo sus fechorías. Bueno, no, se lo pregunto. Yo sí quiero tener una interpelación. Claro, bueno, listo, representante. Si bien es cierto que la Comisión Primera de Cámara y Senado, en conjunto con los parlamentarios, podemos hacer cambios en la Constitución, lo que no puede sustituirse en el momento en el que dejemos un solo vicio de sustitución de la misma, se cae por inconstitucional. Claro, pero es que los congresistas no podemos hacer el doble trabajo, doctor Peinado. Nosotros no podemos elaborar leyes y hacer control sobre las mismas. No, está bien, pero si sabemos que le vamos a entregar un producto a la ciudadanía que efectivamente va a ser inocuo y que se va a caer y que va a ser una bulla y una pataleta en medios, pues no estamos haciendo nada. Pues entonces, si ya tenemos los antecedentes de 15 proyectos que se reventaron, pues hombre, algo está fallando desde la técnica parlamentaria. Y adicionalmente, mi querido doctor, es menester
que aquí no se puede tomar entre quienes estamos en favor de los violadores y en favor de la víctima. Aquí lo que estamos todos es en función de proteger a los niños, pero con realidades sociales, políticas y leyes que realmente se puedan aplicar y que no se queden en el olvido y que precisamente pase lo que dice Margarita, y es que por un afán y unas carreras lo que se dice es que cada cual se vaya a hacer campaña a su territorio diciendo que promulgó la gran ley para la salvación de los niños en materia de salvación, cuando en tiempos posteriores la Corte Constitucional la va a tumbar. ¿Por qué no entregamos un producto que se acomode al Estado Social Democrático de Derecho que tenemos, que endurezca las penas o que busquemos la legalidad para que la cadena perpetua sí sea una realidad? Es que, vea, ustedes hablaban ahora acá de un concepto que debe entregar, Erika, el Consejo de Política Criminal. Sí. Ese consejo tiene una comisión asesora y en julio, a petición de la exministra de Justicia, Gloria María Borrero, que era la ministra en ese momento, le entregaron un concepto donde decían que instaurar la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia era una medida innecesaria, inútil y desproporcionada. Esos fueron los 3 adjetivos que utilizó esta instancia. Entonces, no obstante, en octubre, con ese concepto de por medio, la comisión primera aprobó el proyecto. Bueno, pero se hundió finalmente. No, se hundió por razones de tiempo, bueno, pero no por razones de contenido, se habla de que ni por razones de forma populismo legales. punitivo. Muchos sectores del país dicen que el actual Código Penal establece ya una sanción de 60 años de cárcel y que esto es populismo punitivo, que nada garantiza que esto realmente contribuya a frenar los asesinatos y las violaciones de los niños. Ustedes sobre este tema de que se trata supuestamente de una medida innecesaria, inútil y desproporcionada, ¿qué opinan, representante Peinado? Mire, hay un tema importante y es que es cierto que la pena actualmente es de 60 años. Según entiendo, solamente se les puede rebajar la pena por temas de estudio, situación con la cual no estoy de acuerdo. Inmediatamente manifiesto mi desacuerdo con dicha situación. No deberían tener ningún tipo de subrogado penal, pero lo que sí es cierto es que hoy en día es una condena amplia, pero lo que hay que revisar es los altos índices de impunidad que ha tenido este país. En la efectividad de la justicia es donde tenemos un gran problema. 99% de los casos en Colombia quedan impunes. Es decir, si lo que queremos es generar disuasión, la disuasión se genera con una justicia efectiva y eficaz. Mientras estamos dando este discurso, yo también quisiera abrir el debate sobre, bueno, ¿dónde se están detectando estos casos de violación? Si usted lo mira, son las comunidades más vulnerables. El caso de la niña Zamboni, el caso de Marlon en Medellín, en la periferia de la ciudad, donde no tenemos... Las mismas familias en el interior. El 80% de los casos de violación se está demostrado se producen al interior de la familia. Pero bueno, pensémoslo de otra manera. ¿Dónde estamos teniendo nuestros niños en zonas seguras? ¿Cuántos institutos de integración infantil tenemos o CDIs que se conocen en los diferentes municipios para que ellos estén seguros? Decían que la mamá de Marlon le contaba a los policías, no, el niño se pierde de un día para otro y yo no me preocupo. Ese comentario me hicieron de manera presunta, no lo puedo aseverar. Entonces, en esa condición, yo sí esperaría, más que esto, que lo podemos apoyar y le tenemos que buscar cómo quitarle esos obstáculos, buscar un paquete de medidas profundos, reales, una política pública integral para la infancia y adolescencia que realmente los proteja. Entre ellos, hombre, hay que meternos en todos los colegios públicos para que los niños salgan absolutamente empoderados a denunciar, a decirles cuando los están tocando y cuando esa forma de tocar no es un cariño, sino que realmente es un abuso sexual. En eso tenemos que preparar a nuestros niños. Sí. Y a los niños, entre otras cosas, hay que creerles, porque muchas veces ocurre que los niños denuncian y no hay persona que le dé credibilidad a lo que está diciendo. Pero, representante Lorduy, ¿usted cree que esto es un mecanismo de populismo cognitivo, como sus colegas, el representante Germán Navas Talero del Polo Democrático y el representante Luis Albán del partido de la FARC están señalando, que además han entregado una ponencia negativa frente a esta iniciativa? Populismo para no proteger a los niños. Populismo, creer que las medidas carcelarias y penitenciarias pueden estar de primero frente al derecho de los niños. Populismo es creer que los 60 años que están en papel, pero que no son efectivos, puede ser objeto para protección de los niños. Populismo es creer que mientras desarrollamos todos los programas educativos que hay que hacerlos y de fortalecimiento de la familia, los niños siguen desprotegidos. Y así sucesivamente. Estados Unidos, Inglaterra,
Bélgica, Holanda, Dinamarca, todos esos países tienen cadena perpetua contra los niños, contra los violadores de niños. Todos. Y tienen cadena perpetua revisable, que es lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, ¿Qué significa populismo eso? punitivo en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, en esos países que inclusive son modelos de desarrollo. Sí, ¿qué significa hasta del representante funcionamiento de social? cadena perpetua revisable? ¿Qué significa Revisable eso? significa que a la persona se le da un tiempo para ver si efectivamente esas consideraciones que hay sobre la pena, de que obtiene la resocialización, que cambia su comportamiento, que puede ser una persona hábil para vivir en sociedad. A los 25 años se hace una evaluación y se le 25 años es lo que estamos proponiendo. 25 revisable. Y si la revisión por especialistas indica que precisamente la persona lo que va a hacer es reincidir nuevamente, se sigue quedando en la cárcel. ¿Quién revisaría? Pues es una comisión de expertos que se supone que deberá ser objeto de una modificación en el Código Penal, porque este proyecto no solamente es proponer la excepción a la prisión perpetua, sino además facultar al gobierno para expedir una ley que modifique el Código Penal. Sí, Erika, en esta discusión también ha salido a flote otro dato, y es el hacinamiento grave de todas las cárceles del país y los costos que implicaría más tener... del 60% en el país. Exacto, quiero hacer de tener una acotación. una cadena perpetua, porque eso significa que el Estado debe garantizar durante toda la vida la prisión, la manutención de una persona que está en una cárcel. Así es, sobre ese tema de los costos, el hacinamiento, me gustaría escuchar sus puntos de vista, representante Peinado. En la actualidad tenemos hacinamientos superiores al 50% en todo nuestro sistema penitenciario, pero también quiero agregarte algo. Precisamente uno de los comentarios que hace este concepto es que dice que el país no tiene la capacidad de asumir la respuesta para estos reos en condición de condenados. Es decir, no hay la plataforma. Yo por eso le digo, bueno, entonces aquí necesitamos el gobierno nacional para que nos diga cómo solucionamos este tema con el INPEC y el EUSPEC. Porque es a través de una directiva ejecutiva. Es directamente el presidente de la República quien es el jefe inmediato de ellos para que les diga, listo, vamos a reformar las cárceles así. Entonces, yo digo, cadena perpetua, pero ¿por dónde establezco? La forma penitenciaria de recluirlos. ¿Cómo atendemos, por ejemplo, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual los sistemas penitenciarios no son regresivos y estamos adscritos al mismo? Entonces, hay que hacer es un paquete completo. Listo, vamos a hacer las cosas bien hechas. Bien hechas es que nos retiramos del pacto, retirémonos del pacto, hay que denunciarlo. Para eso hay un procedimiento constitucional. Adicionalmente, vamos a reformar el sistema penitenciario, también. Vamos a reformar la Constitución diciendo que no son penas resocializadoras, sino que son penas de prevención negativa, que son penas ejemplificantes, como existen en los Estados Unidos o en los países que usted menciona, que es el sistema democrático que está montado en nuestra Constitución. Pero hay que hacer un paquete completo, porque no es tan fácil como claro, simplemente aprobar es que en eso el es lo que estoy legislativo el diciendo, tema. no es sencillamente decirle a la gente. Lo que pasa es que yo creo que no se puede colocar todo esto como pretexto. Es decir, además del daño que sufre el niño, además del daño que sufre la niña, además del daño inmenso y de por vida que sufre la familia, ellos entonces ahora resulta que también tienen que asumir el costo de que no hay cárcel, que hay hacinamiento, que la justicia no funciona, etcétera, etcétera. No. El derecho prevalente de los niños y niñas está por arriba de esos costos que no tienen que ser cargados a ellos como víctimas. Eso se tiene que resolver de una manera u otra. Sí, pero las cárceles nunca han estado desocupadas. Si hablamos de costos, los costos se mantienen. Entra el uno y sale el otro. Eso no es que te lo vas a ahorrar. Hay hacinamiento inclusive. Pero eso no puede ser de pretexto para quien coge a un niño y una niña y le acaba su vida definitivamente. Eso tiene que tener una respuesta por parte de la sociedad. Esa respuesta no solamente la pena, obvio. La respuesta es que toda la sociedad y en especial el gobierno tiene que adelantar todo un programa complementario. Está en el Plan Nacional de Desarrollo. La ministra de Justicia tiene la tarea, construir varias cárceles en Colombia y reparar otras. Cambiar el modelo, entre otras cosas, de administración del sistema carcelario, que eso está bastante mandado a recoger. Pero nada de eso puede estar por debajo de los derechos de los niños y las niñas. Bueno, yo sí quisiera Estamos
de acuerdo, fundamentalmente Pero de acuerdo, por encima siempre los niños. Entonces la pregunta, ¿en qué se diferencian ustedes dos frente a este proyecto? Porque es que veo que coinciden. ¿Usted en qué se diferencia? Pero hay algunas diferencias. ¿Cuál es la más matices. sustancial? Pero por supuesto, es que yo no puedo venir aquí a decirle a la ciudadanía que voy a hacer una cosa que hoy en día tiene todos los obstáculos jurídicos del mundo y obstáculos donde son compromisos de orden internacional. Y es cierto, y hay que hacerlo, y hay que desmontarlos, vamos a trabajarlo. Si usted sale y le pregunta a la ciudadanía si quiere que sea cadena perpetua o pena de muerte, la gente le va a decir que le sirven las dos. Eso es cierto, pero infortunadamente, lastimosamente, en el estado actual de cosas del ordenamiento jurídico constitucional colombiano, no es posible si no tenemos respuestas para los requerimientos que hicieron los sabios más importantes, que son el comité asesor o comisionados de ese Consejo Superior de Política Criminal. Es que no estamos hablando de 2 o 3 personas que acabaron de salir graduadas de Derecho, estamos hablando de universidades prestigiosísimas que dicen pilas con esto, si lo van a hacer hay que hacerlo bien, y por eso es lo que estamos diciendo, necesitamos una audiencia pública donde nos sentemos con estos señores para que nos den alternativas y soluciones para ver, eso sí, cómo mejoramos un proyecto de ley y no nos quedamos en el 15 y pasamos al 16 infructífero, desechado y sin un proyecto inviable. Entonces, ¿usted diría que hay que archivar este proyecto que han No, hay que presentado los distintos representantes? No, pero hay eso que tomará mejorarlo. su tiempo. Pero esto es Tomará su simplemente una tiempo. reforma constitucional, el artículo 34. Simplemente le estamos diciendo, se exceptúa de la prisión perpetua que está prohibida en la Constitución Nacional los homicidios dolosos cometidos contra niñas y niños, el acceso carnal y la violencia sexual contra ellos y contra personas en incapacidad de resistir. Eso es lo único que estamos proponiendo. Es súper básico y es súper Necesariamente simple, como usted lo dice, podrá, doctor. posteriormente, deberá haber una reforma al Código Penal, y en esa reforma eso es al un Código paquete Penal, completo. política criminal, sistema carcelario, administración de justicia, etcétera, etcétera. Pero digámosle, a 26.085 casos que hubo en Colombia en el año 2018, a 7.141 casos que van en el 2019, digámosle a esos miles de familias que nosotros vamos a esperar que se construyan las cárceles, que tengamos los costos, que tengamos esto para que los derechos de sus niños y niñas puedan ser ¿Cuánto protegidos. podría tomar Eso no la lo voy a audiencia hacer yo. pública? ¿Cuánto podría tomar no, la no. audiencia pública, representante, y tratar de conciliar los Pero, distintos por proyectos? Dios, y mi demás? querida Erika, una audiencia pública puede resolverse en una semana y siendo muy larga. Eso no es un tema tan largo. Y me excusa mi doctor Lorduy, pero ¿cómo no vamos a pedir un paquete listo? Cadena perpetua, pero por otro lado metamos entonces en las comisiones económicas una partida presupuestal Claro. que esté destinado exclusivamente a los laboratorios de revisión en materia de medicina legal para estos casos, que se fortalezcan las unidades investigativas, y ahí sí es cuando le llega el Y mensaje. medicina legal Ah, viene trabajando tan eficientemente que las adicional. estadísticas están al día. No, pues tan es Están así que al día. estuvieron en nuestra comisión Y lo- pidiendo plata y llorando Llora- a Obvio, borbotones. todos los Porque organismos del decían gobierno que no necesitan tenían plata la para capacidad funcionar. de cubrir el Y el territorio Plan Nacional de Desarrollo contempla una gran cantidad de partidos para Doctor Penao, reformar ¿por y qué- por modificar qué trae y usted la adecuar el Constitución? sistema carcelario. Sí, Pero insisto, nada de eso puede quedar supeditado a que se protejan No, y los yo derechos de los quisiera, niños. A ver, y yo- ¿usted y por qué yo- trae la Constitución a este debate, doctor Peinado? Porque es que aquí hay que ser claros con algo. Y es porque yo sabía que el tema de los tratados internacionales iba a ser un punto crucial en esta discusión, en este debate que se hace con la altura con un gran amigo. Pero es que esto que es la Carta Magna, que es la forma como vivimos en sociedad, dice muy claro que los tratados internacionales tienen preponderancia en el ordenamiento jurídico colombiano y hacen parte del bloque de constitucionalidad. Para los que no son abogados, quiere decir que está por encima, en la parte superior jerárquica de todas las normas, y que nos obliga a congresistas, a todos, y por eso se habla de los riesgos de sustitución en la Constitución. Porque no se permite la sustitución. Advirtiendo algo, mi querido amigo, usted tiene razón, pero ¿dónde está el paquete de medidas adicionales? ¿Qué es lo que usted reclama? Eso es lo que yo reclamo. Bueno, y el acompañamiento del gobierno nacional en un proyecto Eso que a es mí me bandera. parece Los clave. únicos convenios y tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad son, 1, los que protegen los niños, y 2, los que establecen derechos a favor de los trabajadores e incluso indígenas. Tratados firmados por Colombia, protegidos por los niños que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Convención sobre los Derechos de los Niños, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, la Declaración de la etcétera. Esos hacen parte del bloque de constitucionalidad. 12, 15, 20 convenios dicen lo que estamos diciendo nosotros. Los derechos de los niños son prevalentes. Y como son prevalentes, tienen que ser protegidos de manera prevalente. Totalmente de acuerdo. Un tema de fondo, un tema de forma que sin lugar a dudas requiere una gran discusión, pero a mí lo que me preocupa que han planteado los señores representantes, Yesid, es el acompañamiento del gobierno, porque a los colombianos, de las cortes, de la fiscalía, colombianos se nos ha vendido el tema de que el presidente Iván Duque está al frente de esta iniciativa, encomendó a la señora vicepresidenta, que de manera reiterada también ha dicho que están muy al pendiente de lo que ocurre, pero evidentemente hay una serie de diferencias que, perdónenme que les diga, no le auguro un muy buen pronóstico en ese momento a la iniciativa, porque efectivamente hay unas discusiones de fondo y sobre todo se requiere una orientación por parte del gobierno en la medida en que se exigen una serie de requerimientos adicionales. Y parece que eso, claro, no está. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo. Una intervención rápida, doctor Peinado. Yo quiero felicitar el ejercicio del doctor Lorduy, porque prácticamente este debate hay que darlo en Colombia. Las alarmas están prendidas. Lo que yo considero que tenemos que hacer es hacerlo bien, salvar los obstáculos. Y también reclamo hoy, aquí, delante de los medios, un acompañamiento real, no populista, del gobierno central. Se deben hacer presentes los ministros, vincular a la sociedad civil, porque es una decisión importante que merece toda la lógica. Y yo quiero que me digan y que ellos me aclaren cuál es su posición frente a los tratados internacionales. El representante lo citaron para el día de ayer. No, hubo una audiencia pública antes de octubre, por allá a mediados de junio y julio, en donde el gobierno estuvo presente, pero coincido en que efectivamente, si ya esto es una propuesta también del gobierno nacional, efectivamente el acompañamiento que nosotros esperamos debe ser mayor. Pero ya como punto final, yo lo único que le pido a la ciudadanía es, dejemos de pensar en el delincuente. Toda la vida nos los hemos pasado concediéndole derechos, protegiéndole sus sitios de reclusión, entregándole absolutamente todos los beneficios por su dignidad que se la merecen. Pero estamos olvidándonos de la víctima, los niños y niñas y padres de familia que sufren esto, también sufren de por vida. Y ese castigo de por vida también lo debe recibir el infractor, el criminal y el homicida que le ha acabado la expectativa de vida a un menor. Bueno, todos estamos de acuerdo en que a los niños en Colombia tenemos que protegerlos, hay que castigar de manera severa a todo aquel que atente contra su dignidad, contra su vida, y esperemos en qué termina este proyecto y esta discusión que se avecina bastante conflictiva, por decirlo menos, en el Congreso de la República. Doctor Lorduy, representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical del Departamento del Atlántico, gracias por estar acá en Canal Capital hablando de un tema tan importante para todos como sociedad. Gracias. Gracias, Yesid, y obviamente gracias, Erika, por haber tenido la oportunidad de verte y de abrazarte. Su paisana, ¿no? Son paisanos. Por supuesto, con mucho cariño. ¿También es de Barranquilla? Sí, claro. De Barranquilla, muy bien. La Puerta de Oro de Colombia, la que lo está esperando Yesid también al doctor Peinado. Así es, tenemos que ir. Doctor Peinado, gracias por estar esta noche aquí, representante de la Cámara del Partido Liberal por el Departamento de Antioquia, de Medellín. Envigado. De Envigado. Bueno, ahí al lado. Bueno, muchas gracias a los televidentes, a ustedes por esta invitación, este debate con este gran amigo. Estamos trabajando, es un congreso renovado, queremos hacer las cosas bien y ese es el sentido, la protección de nuestros niños con pasos calculados, bien hechos y que realmente sean normas funcionales. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos, como siempre, a las 8:30 de la noche en este espacio donde debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.